Uy, yo me sentiría desilusionado si al menos alguien no pasó Nochebuena. No voy a pedir que levante la mano, pero quiero sentir que alguien pasó una Nochebuena. Después de todo lo que hemos hablado, el sacrificio vivo al que me han sometido, creo que me merezco un premio. El premio es que alguien al menos disfrutó la Nochebuena. Espero que sí. Amén. No sean cobardes, digan, sí, yo pasé la Nochebuena. Ok. Bueno, antes de la conferencia, ¿cómo es el mundo, no? Que, como dice Isaías, a lo bueno nos ha empujado a llamarle malo, a lo dulce, amargo, a la luz, tinieblas. Oh, de eso no hablamos en bobería, cuando es de lo más bonito que el Señor quiere que hablemos y que disfrutemos, como hemos visto. Así que yo quisiera, antes de la charla, tomar unos minutitos nomás. Mi esposa quiere mostrarle algo que a mis hijos, yo tengo hijos fuera del matrimonio, ¿sí saben, no? ¿No? Bueno, los libros son mis hijos fuera del matrimonio, pero son bienvenidos por mi esposa, ella los quiere y todo. Entonces ella quiere hablar un poquito de estos libros. Son las últimas publicaciones, hay algunas antes y hay otras que están. Hay un libro que ya está por salir en un par de meses, Dios mediante, que es sobre la teología pastoral de Juan. Será un libro de como 400 páginas más o menos. Entonces hable de sus hijos putativos. Buenos días, hermanos, ¿cómo amanecieron? Muy bien. Bendecidos. Les voy a decir lo que siempre hacemos en nuestra iglesia. ¿Cómo amanecieron? Y vamos a decir el ABC del agradecimiento. Agradecidos, bendecidos, y la C, ¿qué sería? Comprometidos. Entonces les voy a preguntar, ¿cómo amanecieron, hermanos? Agradecidos, bendecidos, comprometidos. Agradecidos siempre, bendecidos en todo momento, pero sobre todo, fruto de la bendición y del agradecimiento, que debemos tener familias comprometidas. Vamos a ver cómo me va con los varones. A ver, pónganse de pie los varones. Varones, ¿cómo amanecieron? Agradecidos, bendecidos, comprometidos. Pues, muy bien, así es. ¿Están como contentos? No. Están como felices, porque generalmente siempre pregunto 2 veces, 3 veces, pero aquí a la primera muy bien. Chicas, no nos podemos quedar atrás. A ver las mujeres. Vamos, pónganse de pie las mujeres. A ver, chicas, claro. A ver, mis chicas, ¿cómo amanecieron? Agradecidas, bendecidas, comprometidas. Amén. Tomen asiento, qué lindo. Quedamos en pánico. Bueno, quiero hablarles en este momento acerca de algunos libros, como dijo el pastor, pero más que libros son ministerios. Quiero hablar rapidito de este libro que se llama Hacia una ética bíblica relacional. Ustedes saben que una de las relaciones más difíciles es la relación matrimonio. Hemos conversado de cosas muy bonitas, de lo que la Biblia dice, pero el día a día a veces se complica un poquito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, venimos de familias diferentes, con hábitos diferentes, con maneras de resolver los conflictos de maneras diferentes. Y Dios nos hace uno. Y ese es todo un desafío que dura toda la vida. Pero es un hermoso desafío cuando lo ponemos en las manos del Señor. Este libro tiene que ver precisamente cómo manejar las relaciones, ¿no? Y ustedes lo pueden utilizar, especialmente yo lo recomiendo para los estudios bíblicos en el hogar y en la pareja. También ustedes pueden utilizar en la escuela dominical, porque es un libro bastante interactivo, tiene preguntas, tiene respuestas, de tal manera que las personas que lo utilicen puedan desarrollar algunas preguntas que le lleven hacia un cambio. El costo de este libro es $8 y yo les recomiendo especialmente para los cultos familiares.
¿Nos puede valer también para las células? Para las células, para grupos pequeños, para trabajar con grupos pequeños es genial, ¿no? Recuerde que nuestro primer grupo es nuestra familia, nuestra primer misión, ¿cuál es? La familia, y luego tenemos las células, claro que sí. El segundo libro fue un libro que fue impreso ya hace bastante tiempo y tiene que ver con el libro de Lucas. Es un estudio exegético, versículo por versículo, de todo lo que es Lucas. Lucas es un escritor gentil, es uno de los preferidos escritores de mi esposo, porque nos entiende un poquito más a los que no somos judíos, ¿no? Y nos hace ver una visión del tiempo de Jesús desde la cultura judía, pero también gentil, porque él era médico. Entonces yo les recomiendo a aquellos que quieren profundizar, especialmente a maestros de escuela dominical, tienen que profundizar en la Biblia, y un buen libro sería el comentario bíblico. También quiero hablarles sobre el costo es 25 y solamente tenemos 2, y lamentablemente esos 2 están en el país. No es más. Nosotros, 3 de los libros que tenemos aquí vienen desde la Casa Bautista de Publicaciones en El Paso, Texas, y es difícil por el asunto de las salvaguardas y todo, pero esto lo conseguimos antes de los impuestos. El costo real es $36, pero tenemos los 2 últimos en $25 y solamente están esos 2 en el país, hasta que venga una nueva importación, y lamentablemente vienen con precios diferentes, ¿no? Porque los traen desde el exterior. También este libro se llama Hacia una identidad bautista, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué somos bautistas? Ay, unos por ahí responden, es que venimos también de Juan el Bautista. No tiene nada que ver con eso. Entonces, usted quiere saber cuáles son nuestras raíces, tiene que leer este libro, porque nos explica de dónde nacemos. Lo más importante, ¿qué creemos los bautistas? ¿Cuáles son las doctrinas básicas de los bautistas? Algo que a mí me gusta mucho de las iglesias bautistas es que siempre explican qué doctrinas, ¿no es cierto, pastor? Los pastores siempre están enseñando las doctrinas básicas que creemos de la Biblia, porque cuando tenemos bases firmes podemos tener una relación con nuestro prójimo de una manera mucho más bíblica, como dice las Escrituras, ¿no? El fundamento. Y por último quiero terminar el libro de matrimonios, ustedes ya lo tienen cada una, y quiero terminar con esta Biblia. Esta Biblia es de estudio, ¿no? Y fue escrita por varios eruditos latinoamericanos. Esa es la diferencia de otras Biblias. Lamentablemente hay muy pocos escritores latinoamericanos y tenemos que siempre traducir Biblias a nuestro idioma, y en la traducción a veces uno pierde mucho del sentido exegético de lo que dice la palabra de Dios. Pero esta Biblia fue escrita por eruditos latinoamericanos, exegetas, biblistas, y entre ellos el pastor Joselito, que escribió las notas exegéticas, los artículos de Mateo y de Lucas. Así que yo les recomiendo para maestros de escuela dominical, padres de familia que quieren enseñar. Hoy día vamos a aprender cómo se hace el ejercicio de ser sacerdotes reales, ¿no? Tú eres el sacerdote de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, especialmente a los esposos. Y las esposas también. Nosotros enseñamos, sostenemos al esposo y enseñamos a nuestros hijos. Y debemos tener conocimiento. No hay cosa más linda que conocer la Biblia. Tú puedes saber mucho de moda, mucho de tecnología, mucho de remedios caseros, mucho de decoración del hogar, pero lo que te va a hacer crecer como una mujer sabia es cuánto conoces de la Biblia, cómo manejas la Biblia, cuáles son parámetros tuyos para vivir la vida cristiana, la vida en el mundo. Entonces, recomendada también para las esposas sabias, inteligentes como las que estamos hoy. Que el Señor les guarde, y si alguien tiene necesidad, yo voy a estar en el stand allí, ¿ok? Que el Señor les bendiga. El costo de este es $60, es un
poquito y es la que me queda porque la otra ya está vendida. Ya sabe quién escribe y quién gasta la plata, entonces. Bueno, hermanos, vamos a arrancar. Gracias, Anita. Ella es la manager del ministerio, entonces yo soy el sacrificado. Vamos a estudiar hoy dos temas, hermanos, en una sola conferencia. Quiero hablar sobre el esquema paulino de familia y luego hablar sobre un tema que es escabroso. Y a mí me gusta meterme en lo escabroso, porque esos son los temas que a veces se les saca el cuerpo. Yo no soy de aquellos que les saca el cuerpo a las cosas, sino que habla de lo que hay que hablar. Y vamos a hablar del sometimiento también hoy, ¿de acuerdo? Hermanas. Ok. Y van a disfrutar. ¿Quién más va a disfrutar la conferencia de sometimiento? No son las mujeres, son los varones. Porque el problema del sometimiento no está mayormente en las mujeres, el problema está en los varones. Así que las mujeres van a estar contentísimas hoy. Bueno, vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Tenemos en la pantalla, pero este es un pasaje muy paradigmático, muy específico cuando hablamos acerca de la familia. Hemos ido de lo personal a lo matrimonial, ahora vamos a lo familiar. ¿Sí me explico? Hablamos del perdón, eso es algo muy intrapersonal. Ahora luego hemos hablado de sexualidad en el matrimonio, y eso tiene que ver con pareja. Y ayer picamos un poquito el tema de familia también, hablando de paternidad. ¿Qué tipo de padres debemos ser? Y hemos tratado de hacer un paneo, un espectro global de lo personal, matrimonial, la paternidad, y ahora vamos a familia, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar un poco el congreso acá. Dice la Escritura, esta es una versión católica, de vez en cuando, esta es una, especialmente para los líderes, es un consejo muy respetuoso, pero es un consejo técnico. No le tengan miedo a las, como suelen decir, a las Biblias católicas. Para empezar, corrección. No existe la Biblia evangélica y la Biblia católica. No existe. La Biblia es una sola. Punto. Así que no le tenga miedo. Compre una Biblia católica, como dicen, y léala. Es palabra de Dios. Alguien me va a decir, hermano, para los apócrifos, pseudoepigráficos y o deuterocanónicos hay varias palabras técnicas para eso. No se preocupe con esos libros. Simplemente no los lea. Listo. Pero debe entender dos, tres cosas a propósito de eso, pero rapidito, un minuto para explicarles algo histórico que los cristianos bautistas sí deben saber, especialmente los líderes. Antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, se creó la primera versión de la Biblia que se llama, ya me robaron, me volaron el marcador. Bueno, se llama la Septuaginta. Cuando Jesús vino en el siglo I, él ya utilizaba una versión que se llama la Septuaginta. Septuaginta se llama por la versión de los 70. También eran 70 eruditos judíos que dominaban griego y hebreo y tradujeron, se dice, la Biblia en 70 días y a los idiomas. Gracias. Entonces, la Septuaginta, ustedes no sé si han visto este signo. Si ustedes leen mis libros, estos libros como la Biblia, estos libros técnicos de exégesis y eso, van a encontrar ese código, LXX. No significa extra large. LXX es número romano, significa simplemente en números arábigos 70. Pero ese es el código técnico, el exégesis, para hablar de la versión primera más antigua de la Biblia. ¿Cómo se llama? Septuaginta. Septuaginta, ¿por qué? De 70. Y el código es ese, LXX. Esa es la versión que Jesús usaba. Ojo. La versión que Pablo, Pedro, Juan usaron fue la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hebrea. ¿Entienden? Es decir, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, cuando vino Jesús, eso ya existía. Solo que los judíos no le llaman Antiguo Testamento, le llaman Tanakh, de Torah, Nevidim y Ketuvim. Esos son los nombres hebreos del Antiguo Testamento para ellos. Ley, profetas y escritos. Le llamaban Tanakh, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, ya existía el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
Pero 300 años antes, Alejandro Magno y uno de sus generales tradujeron en Alejandría, en la ciudad de Egipto, la versión de hebreo, la pasaron al griego. Y cuando Cristo vino 300 años después, ya existía una versión. Ustedes me van a decir, ¿por qué nos está hablando de eso? Ya van a entender. Luego viene Cristo, ¿verdad? Viene el Señor Jesús utiliza la Septuaginta, más que la traducción hebrea. Y después de Jesús, en el siglo V, después de Cristo, esto es después de Cristo, esto es antes de Cristo, existe otra versión de la Biblia que se llama la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, creada por un erudito que se llamó San Jerónimo. Y San Jerónimo tradujo, en cambio, del griego y del hebreo al idioma latín. ¿Por qué? Porque el idioma latín, hasta ese tiempo, era el idioma vernáculo, vamos a decir, oficial del Imperio Romano. Entonces querían tener la Biblia, ya no en hebreo ni en griego, sino en latín. Y se llama Vulgata Latina. Vulgata significa popular, eso significa Vulgata. Popular, la versión popular en latín sería. Y esa versión, para los católicos, por ejemplo, deben saber eso, es la versión oficial, o fue la versión oficial hasta el Segundo Concilio Vaticano de la Iglesia Católica, que se celebró en el año 1963 hasta el año 1965 de nuestra era. Un concilio, el concilio más lindo que ha tenido la Iglesia Católica, pero lo dejaron allí. Convocado por Juan XXIII, el papa más evangélico que ha tenido la Iglesia Católica, que misteriosamente murió en el interín del concilio, misteriosamente murió accidentalmente, realmente lo envenenaron. Y Pablo VI sucedió a Juan XXIII y terminó el concilio. Usted va a decir, ¿por qué le estoy hablando de esta perorata? Eso es bien importante que usted sepa. Porque en la Vulgata Latina, San Jerónimo tradujo del griego y el hebreo al latín, pero los mismos 66 libros que tiene la Biblia. Y los libros que llamamos epigráficos, pseudoepigráficos, deuterocanónicos, apócrifos, lo que sea, esos libros San Jerónimo los puso como un apéndice al final del canon bíblico. ¿Y qué pasó después? Pasaron los años, viene el siglo XVI, se levanta un fulano que se llama Martín Lutero, establece la Reforma, 31 de octubre de 1517, lanza sus 95 tesis en la capilla de la Universidad de Wittenberg, donde él enseñaba ética con griego. Lutero era erudito en el griego y enseñaba ética con el libro de Gálatas, y enseñando Gálatas, ética con Gálatas, descubre que la justificación no es por obras sino por la fe. Luego coteja con Romanos y toda la cosa. Y se lanza lo que llamamos la Reforma Protestante, que a propósito, el próximo año, hermanos, el 31 de octubre del próximo año, vamos a celebrar ¿cuántos años de la Reforma Protestante? 500 años de la Reforma Protestante. Y espero que ustedes, la Iglesia Bíblica Bautista de Carapungo, hagan una celebración, ¿cómo sería? Un aniversario, qué sé yo, pero por todo lo alto de ese evento histórico. Ahora, vamos cerrando la cosa. Es una clase de historia y no sé por qué me metí acá. Ahora, para que sepa que me encanta enseñar. Ahora, Lutero lanza la Reforma y luego la Iglesia Católica, en el 1548, por allí más o menos, lanza otro movimiento que se llama la Contrarreforma. ¿Para qué? Precisamente para contrarrestar el movimiento protestante de Lutero. ¿Y sabes qué hicieron? Y aquí te necesito en cuerpo y alma. Tomaron la Vulgata Latina de San Jerónimo, que tenía los 66 libros, y para diferenciar su Biblia de la Biblia de Lutero, metieron los apócrifos dentro del canon bíblico. ¿Pero cuándo lo hicieron? Hace 500 años. ¿Lo hizo San Jerónimo en el año V, en el siglo V? No, señor. La Iglesia Católica lo hizo para diferenciarse, para marcar espacio, distancia con lo que se llama la Biblia protestante. ¿Entendió ahora un poco más? Usted debe saber eso para que discute inteligentemente con nuestros amigos católicos. La Biblia es una sola, ¿lo entendió? Es una sola, así que compre una Biblia católica, yo he leído 2 Biblias católicas, la
Biblia de Jerusalén, de tapa a tapa, ¿no? De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Y no es malo, en la iglesia usted debe tener una versión católica también. ¿Ya? Me metí allí solamente por explicarles esto. La versión latinoamericana de la versión católica dice, y siempre uso esto porque de vez en cuando en nuestras mis conferencias, yo doy conferencias aún en la Universidad Católica, entonces a veces es bueno, los evangélicos usan nuestras Biblias, claro, ¿y por qué no? Si la Biblia es una sola, ¿entienden? Entonces es muy bonito para católicos ver que evangélicos usemos, entre comillas, su Biblia. Y eso es muy interesante. En HCJB, déjenme darle un testimonio de 10 segundos. Había una misionera que daba estudios bíblicos a los médicos y todo en el hospital y usaba la Biblia católica. Y una vez le preguntamos, ¿por qué usas la Biblia católica? Dijo, es que es la única manera de que el católico entienda que estamos usando su propia Biblia y que nosotros no tenemos otra Biblia y es la misma Biblia y ellos pueden acercarse con más facilidad a la palabra de Dios. Pero si usted utiliza la Reina Valera del 60 y él dice que esta es la única versión inspirada, lo cual no es cierto, entonces estamos en problemas, estamos haciendo lo que ellos hicieron 500 años, pateando nuestra Biblia y diciendo la que vale es la nuestra. Cuidado, hermanos, eso no es técnico, eso no es correcto. ¿Ya? ¿Estamos en paz? ¿Entendió lo que dije? Ok. Le he dado un curso de historia, pero en flash. Esposas, dice, Colosenses 3:18-21, esposas, sométanse a sus maridos, como corresponde en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no se disgusten con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. Padres, no sean demasiado exigentes con sus hijos, no sea que se desanimen. Bueno, de este texto, hermanos, yo sistematicé, nada más, eso está en su libro, lo que yo llamo el esquema paulino de familia. Esto no lo va a encontrar en otros textos, ¿entienden? Porque de eso se trata de escribir libros, no de copiar, sino de producir lo que uno descubre, ¿verdad? Entonces, vamos a diseccionar este esquema, lo vamos a ver poquito a poco ahorita. Y luego, como corolario, vamos a tratar el tema del sometimiento. Vamos. ¿Cómo empieza el matrimonio? Con un precioso espécimen del ser humano, el hombre, ¿no es cierto? Sí, que se atreve a tener familia, porque tener familia es de valientes, no de cobardes. Casarse y tener un matrimonio es de valientes, no de cobardes. Y estoy hablando literalmente, no retóricamente. Ahora, si alguien no tiene el llamamiento, creo que lo dije en su iglesia algún ratito, si no tiene un llamamiento al matrimonio, no se meta, porque eso no es para usted. Hay 3 llamamientos en la Biblia: llamamiento a la conversión, llamamiento al matrimonio, llamamiento al ministerio. Dios me dio a mí los 3, así de guapo. Vos puedes, así que los 3. Entonces empieza con un precioso hombre. Y por eso es que la Biblia, siempre que habla del matrimonio y la familia, siempre arranca ¿con quién? Con el hombre. Y cuando Jesús le habla del divorcio, no sé qué, Jesús les dice, en el principio no fue así, sino que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Con quién empieza? Con el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el único responsable, hombres, escúchenme bien, varones, el único responsable del matrimonio y la familia delante de Dios eres tú, no la mujer. ¿Te acuerdas del eventito ese del paraíso, de la manzana y de la serpiente y de la mujer desnuda y del otro que también comió? ¿Se acuerda del evento? Todo lo que pasó. Y cuando Dios descubre qué pasó, va buscando y habla ¿con quién? Con ese. Era el hombre. ¿Quién empezó todo el desastre? Bueno, realmente Satanás, y la mujer cayó y luego el otro sonso atrás. Pero cuando el Señor llega y dice, muy bien, vamos a arreglar cuentas acá, pero ¿a quién busca? ¿A quién interpela? Al hombre, Señor. Y claro, el otro dice, ¿no? Con mucho desparpajo, dice, Señor, la mujer que me diste por compañera. Así que 2 cosas: 1, yo no soy culpable; 2, la culpable es ella; y por último, tú eres el culpable porque tú me la diste. Yo estaba bien, solito estaba bien. ¿Para qué me diste? Yo no te pedí, ¿no? Fue tu idea. ¿Con quién empieza siempre? ¿Y sabes qué? Escúcheme bien, hermanos. Como empieza la Biblia es como termina la Biblia.
Yo estoy predicando Apocalipsis aquí en Otavalo, en la iglesia que apoyamos. Y claro, cada uno de mis sermones es un versículo por una hora. Los hermanos me dicen, hermano, ¿cuándo vas a terminar de predicar Apocalipsis? Y dije, hasta que venga Cristo, no te preocupes. Pero es que no podemos pasar. Apocalipsis es tan profundo que una hora me queda corta para explicar un versículo. Pero para entender Apocalipsis tú tienes que entender Génesis. Y para entender Génesis tú tienes que estudiar Apocalipsis. La Biblia se abre como se cierra y se cierra como se abre. Así de sencillo. ¿Cómo empieza la Biblia? Con un huerto. ¿Cómo termina la Biblia en Apocalipsis? Con otro huerto. ¿Cómo empieza la Biblia? Con un árbol. ¿Cómo termina la Biblia? Con otro árbol. ¿Cómo empieza la Biblia? Con una pareja. ¿Cómo termina la Biblia? El Génesis con otra pareja, Cristo y la iglesia. Adán y Eva, ¿lo entendió? Y siempre es el hombre el que paga los platos rotos, amigo. Así que la cosa es con usted, no se me haga el desentendido. El tema es con usted. Ustedes, no empuje a la esposa. Usted no puede mandar a la esposa al colegio a ver los guaguas y que anda voz y que llamaron del colegio, porque mandamos a la esposa para todo, menos para cobrar la lotería, ¿no es cierto? Pero la esposa va a todo, a pagar la luz, a pagar esto, a la escuela. Ella es la gerente del hogar. Así se llaman ahora, ya no se llaman empleadas domésticas, sino gerentes de hogar, ¿no es cierto? Y nosotros, bien, gracias, viendo televisión. No, el tema es con usted. Usted es la cabeza. Usted puede delegar autoridad en la familia, pero tú no puedes delegar responsabilidad. Estoy hablando claro, varones, de hombre a hombre, de pantalón a pantalón. El responsable eres tú, no la mujer. Usted no puede pararse delante de Dios y agarrar a la mujer y ponerla por delante. Hijita, vos hablas mejor. Como Moisés, ¿no? Yo soy tartamudo, así que no. Eso no funciona. Eres tú y el Señor va a decir, sé varón, mírame cara a cara y dime cómo trataste a tu familia. ¿Cómo mayordomaste a tu familia? ¿Estamos claros, varones? Ok. Entonces, empezamos con el esposo. Pero al esposo Dios le da un mandamiento. Y esto es precioso. Uno solo, hijos. Así que no se enojen mucho con Dios. Moisés nos dio 10 mandamientos. Los judíos tenían 635, ¿sabían esto? No, 613 mandamientos. Cuando el Nuevo Testamento habla de la ley, lo que ellos están hablando es de 613 mandamientos. Los rabinos judíos se habían dado el trabajito de sumar todos los mandamientos en el Antiguo Testamento, y ¿sabes a qué número llegaron? Ese, 613. Y esa es la ley. Cuando Pablo habla contra la ley, de la ley, de la ley, de la ley, es eso. No está hablando de la ley de Moisés, que son solamente 10. Así que ni 613, ni 10. ¿Cuántos mandamientos tienes que respetar ahora como varón? Uno, punto, chao. Pero ese uno te saque el aire. Iba a decir otra frase, pero te saque el aire. Y vas a entender por qué. Ahorita van a entender por qué. Y les dice, esposos, amen a quién? A su esposa. Pero antes de pasar, hermanos, deben entender una cosa que me asusta pero me gusta. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos 5 verbos diferentes. Realmente hay como 10 en la Biblia, pero 5 claves sobre amor. Amor es sustantivo, amar es el verbo, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Ahora, el verbo que la Biblia usa en griego aquí, se lo pongo en español nada más, es agapao. Ag significa yo, en el griego jónico antiguo, porque en el griego clásico es ego. Y apao significa matar. Matar o morir. Cuando juntas esto es amar. Y de aquí sale un sustantivo que es agape. Eso sí han oído, ¿verdad? Agape, pero este es el sustantivo, amor. Cuando la Biblia dice Pablo, maridos, amen a vuestras mujeres, no te está hablando de que ames con fileo, es decir, como amiga, o era sexual, pastor. Eso sí yo respondo, le cumplo. No está hablando de sexo, no está hablando de fileo. Es que es mi pariente, mi amada. No está hablando de estorgeo. Es que tengo que amarla de caridad. No está hablando de cariteo. Son los otros verbos. ¿Cuál verbo en griego es el que usa Pablo acá? Gracias es español, pero en griego, ¿cuál es el verbo que usa? Es agapao. En griego se escribe diferente. Agapao. Y ag significa vamos, yo. Y apao significa, cuando dice agapao significa
matar el yo. Matar el yo. ¿Para qué? Para bendecir al otro. Romanos 5:8, sin abrir la Biblia, a ver si ustedes saben Biblia. Eso. Vamos, pero igualitos, si no va a parecer rezo esto. Rezo en funeral. Vamos, 2, 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Agapao. Mas Dios muestra su amor, agapao. ¿Y cómo lo hizo? Que aun siendo pecadores, Cristo mató el yo por nosotros. ¿Entendiste ahora? Dígame que sí o no, hermano. Sí. Esto es estudiar la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice, esposo, ama a tu esposa, no está hablando, hermanos, por favor, de algo romántico. Esto no tiene nada que ver con romanticismo, aunque nos guste. Yo creo que soy bastante romántico, soy músico y toda la vaina, pero mi esposa me ganó con el piano, ya les dije ayer, creo. No está aquí, ya puedo hablar con libertad. Un bendito piano fue el culpable, condenado piano. Por eso estoy acá casado con ese concepto. Y me gusta ser romántico. Pero acá no está hablando de romance, hermanos, por Dios. Esto no tiene absolutamente nada que ver con romance. Esto tiene que ver con espiritualidad. Agapao es el mismo verbo que Juan utiliza en 3:16 cuando dice, ¿cómo va? Porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Amó, agapao, otra vez. En otras palabras, Pablo está diciendo, hombres, amen a sus mujeres con el mismo amor con que Dios te amó a vos. Y por eso es que en Efesios 5 va a decir, maridos, amen a vuestras mujeres, y nos pone el símil, ¿no? ¿Cómo? Ese es un símil. ¿Cómo? Como yo quiero, como Hollywood me enseña, la cultura me enseña, como mi papá me enseñó. No, Señor, es como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabes qué? Cada vez que yo pienso eso, yo tengo que arrodillarme y tener temor de Dios. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Y ese es el santo y peregrino intento que trato de hacer todos los días. Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo me ama Cristo a mí? Ama a tu mujer. ¿Les gustó, varones? Y ustedes pensaban que era la noche buena, ¿no? Claro, pues eso cualquiera. No. Este es otro estándar. Esto es otro nivel. Esa es otra cosa. Dios te llamó a vivir en otro nivel. En un mundo pecaminoso, en un mundo equivocado, en un mundo podrido por el pecado. Pero Dios te mandó a vivir en otro nivel, en otro estándar. Amar como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, no sé si le dije esto en un sermón en la iglesia, pero el matrimonio es una parábola actuada de la relación de Cristo con su iglesia, donde el hombre representa ¿a quién? Pues a Cristo. ¿Y la iglesia representa a quién? A la iglesia. La esposa representa a la iglesia y el hombre representa a Cristo. ¿Están listos a maridos para amar a su esposa al punto del sacrificio? Amén. Como Cristo ama a la iglesia. ¿Estás listo a matar el yo todos los días para que tu iglesia sea, para que tu esposa sea bendecida? Mata el yo. Porque el maldito orgullo que tenemos, todos somos orgullosos, en diferentes niveles y colores y sabores. Pero matar el yo todos los días para bendecir a esa santa mujer que Dios te dio. ¿Está listo? Eso es lo que Dios manda. Y puedo hablar más, pero el tiempo corre. Ahora, cuando el esposo ama a su esposa en esta medida, en agapao, sacrificio, dolor, hermanos, amar duele, ¿lo entendió? Tienes que amar hasta el dolor, tienes que amar hasta el sacrificio. Y cuando te duela, es que en realidad estás amando a tu mujer. ¿Están entendiendo, hombres? ¿Hay hombres acá? Sí. Amar duele. Y cuando tú amas al punto del dolor, la esposa va a sentirse valorada, va a sentir que tiene un precio que tú estás dispuesto a pagar.
¿Sabe cuál es la necesidad existencial más importante de su mujer? No son las cirugías plásticas, hermanos, ni un buen casa, el buen carro o algo así, buenos cosméticos y el perfume no sé cuantito. La necesidad, varones, existencial, con la que Dios la creó, más importante que tiene la mujer, es la necesidad de ser valorada. Mujeres, mírenme, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Y si vieron este sí, ¿no? Sí. Hablaron como sargentos. Este sí significó sí, pero no lo cumple. Valora a tu mujer. ¿Y cuándo la valoras? Simple, cuando la amas. ¿Y cómo la amas? Con el amor de Cristo, al estilo de Cristo, en el modelo de Cristo, con agapao. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Ok, vamos. La esposa, y aquí viene, aquí es, el Cantinflas dice, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Les gusta el Cantinflas, a mí me encanta. Después de leer la Biblia, yo leo el Cantinflas, eso es espiritual, pues veo el Cantinflas, eso es espiritual. Me edifica el Cantinflas, me encanta, en serio. Le dice a la esposa, esposas, sométanse a su esposo. Voy a pasar un poquito el tema de la sumisión aquí porque lo voy a trabajar en una conferencia aparte anexa a esto, ¿ya? Así que no, mujeres, no piensen que ya nos libramos. No, libramos con ustedes. Pero les va a encantar, mujeres, les va a encantar. Es la primera vez que las mujeres van a oír el tema de sumisión y van a salir felices. Porque cada vez que les hablan de sumisión salen bronqueadas, enojadas, amargadas, como el Chavo del 8, ¿no? Y los hombres salen como el Kiko, ¿no? Porque dicen, yo soy el que mando. Ah, espérense, mujeres, pobres hombres, van a quedar aporreados esta mañana. Pero cuando la esposa se somete a su esposo, debo adelantarle en decir que sumisión no es esclavitud. ¿De acuerdo? Para empezar, clarito y pelado. Se somete a su esposo. Ese es un mandamiento, mujeres. Tú no tienes chance a decir me gusta o no, lo hago o no. Los mandamientos no se discuten. Los mandamientos simplemente se cumplen. Los mandamientos simplemente se obedecen, se cumplen, se hacen, se ejecutan. Listo. Es que no me gusta. A mí me importa un pepino que no te guste. Es lo que manda Dios. Cumple. Como el deber conyugal, ese es otro deber, ese sí nos gusta, ¿no? Como decía el hermano Custodio, vos tienes que cumplir, yo tengo que cumplir, así que cumplamos. Caramba. Cuando la mujer se somete al esposo, entonces está llenando una necesidad existencial en el hombre. ¿Cuál es la necesidad existencial con la cual Dios nos creó, mujeres? Sexo. Nos encanta el sexo. ¿Saben que levante la mano el hombre que no le encanta el sexo y ya está acá? Para hacerle un monumento al más vil hipócrita aquí en Antonio. No, con espiritualismos bobos. Si no te gusta el sexo, estás mal, pues estás en problema, no eres de varoncito. Eres del otro, pateas por izquierdo. ¿Les gusta el sexo, sí o no, varones? Sí. Todos los días les gusta, ¿no es cierto? Si fuera posible, si no fuera mucha molestia. Sería bueno, pero bueno, hay que dormir también de vez en cuando. Ahora, ¿pero sexo es la necesidad más importante? No, señores. Comida, nos gusta comer. Dice que el Evangelio dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús, ¿no? Los bautistas hemos modificado ese versículo, dice, donde hay 2 o 3 bautistas reunidos en su nombre, hay mucha comida. Se nota. Cuando usted ve a una dentista, da pena, parece en ti. Pero ve a un bautista, hasta da vergüenza, ¿no es cierto? Mire, aquí hay unos bautistas, pero más bautistas que fueron bautistas. No miro mucho. Pero nos gusta comer, ¿sí o no? Al Señor Jesús le encantaba comer. Y él mismo dice, viene Juan Bautista, no come ni bebe, y le dijeron fulano de tal. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y le dice, vamos, no le digo, Dios mío, este es comilón y
alza el codo. Y el propio Jesús dijo que eso es lo que dicen de él. ¿Sí ha leído eso, verdad? No han leído, no sean mentirosos. Ok. La esposa, sométase al esposo, pero cuando el esposo tiene una esposa que se somete, la necesidad existencial con la cual Dios lo creó, nos creó, es la necesidad de ser respetados. ¿Verdad que sí, hombres? Nos gusta el sexo, nos gusta la buena comida, nos gusta la cama tendida, la ropita limpia, los calzoncillos, ¿cómo se dice? Cocidos, porque tienen a veces unos respiradores artificiales. Y uno se pone el calzón y siente frío y dice, ¿qué pasó? Hay un extractor de aire, ¿ok? Por favor, estarás cosiendo. Me pasa a mí. Señor. Pero nos gusta todo eso, ropita limpia, bien comido, todo chévere. Pero eso y son necesidades. Pero la necesidad más importante que queremos de ustedes, mujeres, es el respeto. Respete a su marido. Pero ¿cómo lo respetas? ¿Cuándo lo respetas? Cuando te sometes. Pero aguántese un ratito. Ya voy a explicarle. En una charla completita, que ni pensaba dársela, voy a explicarles lo que es sumisión. ¿De acuerdo? Y es verdad, las mujeres van a salir, sinceramente, en serio, felices acá. Luego habla Pablo de los hijos. Paso esto rapidito, porque quiero enfocarme más. Acá no tenemos hijos, entonces normalmente nos detenemos aquí para hablar cuando hay hijos, ¿no? Porque esa es una conferencia para familia completa. Pero vamos a pasar. Luego Pablo habla de los hijos y dice que los hijos también tienen un mandamiento. ¿Para con quiénes? Para con los padres. ¿Y cuál es el mandamiento? Obediencia. Punto. Punto. No tienen que pararse de cabeza, ni tienen que ser los mejores del colegio, ni los abanderados, no sé qué. Esas son boberías. Son tonterías, son esnovismos, son orgullos bobos. Ay, quiero que mi hija sea la bastonera del colegio, que no sé cuánto. Tonterías. Mostrando ahí las piernas para que otros se agasajen. ¿Eso quiere? O sea, no. Esas son boberías. ¿Cuál es el mandamiento para los hijos? El que tú debes, como papá y mamá, reclamar y exigir. Reclamar y exigir. ¿Cuál? Obediencia. ¿Por qué? Porque cuando los hijos cumplen el mandamiento de la obediencia a los padres, están llenando una necesidad existencial por la cual Dios creó a los padres. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de ser honrados por parte de sus hijos. ¿Cuál es el mandamiento para los hijos? Según el Antiguo Testamento y según el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, este es el primer mandamiento con eso, con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que todo te vaya bien y que vivas mucho tiempo, tengas larga vida. ¡Qué chévere es eso! Bendito sea Dios por eso. Yo perdí a mi mamá hace 23 años y perdí a mi papá hace 7 años. Y sigo honrando a mis padres. Sigo honrando a mis padres, llenándolos de honra a mis padres. Y no como otros que avergüenzan y son una vergüenza, como dice Proverbios, de sus padres. Yo puedo hablarte mucho sobre eso, pero no hay muchachos acá, así que vamos a pasar. Pero la gente no tiene ni idea de qué es honrar al padre y madre. Honrar es pagar los honorarios. Honrar viene de honor y honor viene de honorario. Cuando tú le pagas al médico, al ingeniero, al arquitecto, al albañil, al carpintero por lo que ha hecho, le estás pagando su honorario. Cuando le pagas el honorario, lo estás honrando. ¿Qué es honrar padre y madre? Llevarles un charanga-changa ahí cuando cumplen, ¿cómo se llama? Aniversario, Día del Padre, de la Madre. Boberías. Honrar padre y madre es cuidarlos de la misma manera en que ellos me cuidaron a mí. Sepultarlos en honor con dignidad. Que tengan su comida, su vestido, su medicina, su cuidado, compañía, hasta cuando sean viejitos, hasta cuando Dios les dé la vida. Y no andarlos peloteando. Llévate al viejo vos, llévate a esa vieja vos. A vos te quería, a vos te dio la herencia, así vos te pareces más, a vos te quería. A mí me pegaba, viejo desgraciado, yo no quiero saber nada. Y ven, llévate acá, llévate acá. Y viven los viejitos de casa en casa. Lees un poco en mi libro de ética, yo tengo una historia bastante interesante. Que le hace reír, pero también le hace pensar. Y tratamos así a los ancianos. No, señor. Honrar significa pagarle los honorarios a nuestros padres en la misma manera que ellos nos cuidaron a nosotros. Qué diferente, ¿no? No ha sido tan romántico. Yo que pensaba que había que llevarles cajas de chocolates cuando en el Día del Padre y de la Madre, tonterías. Eso es lo que Satanás quiere que hagas.
Y se acuerdan del padre y de la madre un día al año. Y el resto, que lo recuerde Dios, ¿no? Porque Dios es bueno y misericordioso. Luego dice Pablo, hablando de los padres, que también tienen un mandamiento respecto de los hijos. Ese mandamiento se llama ¿cómo? Disciplina. Disciplinar a sus hijos. Y a mí me encanta esto, porque creo que les dije anoche, la palabra disciplina en el griego viene de la misma raíz de donde viene otra palabra en griego, que es la palabra, ya lo saben, discípulo. El griego discípulo es mathetes. Discípulo, disciplina. Ir por todas las naciones y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Disciplinándolos. Y Pablo dice, en la disciplina del Señor. Es decir, en la disciplina del reino, en la disciplina de la Biblia, de la palabra, no en lo que yo creo. Y cuando tú disciplinas a tus hijos, los estás haciendo discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Lo entendió? Que no estés orando por las naciones cuando tus hijos están yéndose al infierno. ¿Comprende lo que digo? Le he dicho, lo dije ayer en la meditación de la cena. Reino de Dios. La comunidad del reino es la iglesia. Y la agencia misionera del reino de Dios es la familia. Así que enfócate en la etné de la que Cristo hablaba, porque eso dice el griego. Patata etné, todas las etné, naciones, familias. Naciones es una mala palabra traducida allí. Jesús no habló de naciones, habló de familias. Familias, la tuya y la mía. Sé discípulo allí, haz discípulos allí. Lleva al cielo a tus hijos, como diría el doctor Rogers. Disciplina. Y cuando tú disciplinas a los hijos, estás llenando la necesidad más grande que tienen tus hijos, que no es educación. Claro, hay que darles la mejor educación posible. Una buena casita cuando yo me vaya, que cada uno tenga algo para dejarles, la herencia, qué sé yo, eso es bueno. Pero al fin del día, eso es materialidad pura. ¿Qué es lo que les va a servir a los hijos cuando tú ya no estés? Porque saben que van a morir antes que sus hijos, teóricamente. Entonces, cuando tú no estés, ¿qué es lo que le va a servir a tu hijo para enfrentar la vida solo? Como debe ser. ¿Qué es lo que le va a servir? La seguridad en Cristo, la seguridad en sí mismo. Un muchacho, una muchacha seguros, autónomos, libres para tomar sus propias decisiones, con valor, con coraje, para enfrentar la vida. No mediocres cobardes que fracasan en la vida. ¿Entendió? Ok, el esquema paulino de familia. Ahí vamos. Hay más para hablar, pero es suficiente. Bueno, esta es la misma versión, digamos el mismo pasaje en otra versión. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Así que acá no es amoldarse a mi manera, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, groseros, dice el griego, con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis, no embronquéis, no encolericéis, dice el griego, a vuestros hijos, para que no se desalienten. Bueno, ahí va el esquema paulino, es lo que hemos tratado hoy. A esposos amando a la esposa para que la esposa sea valorada. Esposa sometiéndose al esposo para que el esposo sea respetado. Los hijos obedeciendo a los padres para que ellos sean honrados. Los padres disciplinando a los hijos para que ellos tengan seguridad. Si solo pudiéramos, hermanos, transportar este esquema a nuestra vida diaria, Dios mío bendito, qué distintas que serían nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestras iglesias. Le he dicho, creo hasta el cansancio, la iglesia no está en el corazón de Dios, sino la familia. El reino se dispara no a partir de la iglesia, se dispara a través y a partir de la familia. La suma de estas familias hacen una iglesia saludable. Pero nosotros, como somos campeones, siempre nos gusta poner la carreta delante de los caballos. Nos enfocamos en la iglesia mientras estamos perdiendo nuestros matrimonios con infidelidad, adulterio, pornografía, nuestros hijos en el mundo. Estamos orando y predicando a otros cuando nuestros propios hijos ni al culto van con nosotros. Qué ridículo, ¿verdad? Volvamos a donde Cristo siempre nos quiere ver. Vuelva al corazón de Dios, la familia. Bueno, ¿tiene alguna pregunta sobre esto hasta aquí? Porque pues vamos a hilar
y hablar sobre el sometimiento ahora. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Siguen dormidos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hay una pregunta que... ¿Qué se llama esquema paulino? Esquema Paulino es de Pablo, porque Pablo es el que en el libro de Colosenses y en el libro de Efesios, Colosenses y Efesios son dos cartas gemelas, se dice. Aunque la carta de Efesios no se llama Efesios, realmente no fue una carta de Efesios. En otra conferencia les explico, ¿ya? Pero no existe la carta de Efesios. Y alguien va a decir, ¿por qué se llama Efesios? Invíteme a otra charla y les explico por qué. No hay chance ahora, pero no fue, no es. Entonces Pablo en la carta de Colosenses, en la que llamamos Efesios, habla de esto. Y decimos Paulino como Juanino. Juanina de Juan, Paulino de Pablo, Petrino de Pedro, Joselitino de Joselito. Paulino era. Ok. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Sometimiento en el matrimonio. Yo quiero que hablemos sobre esto, porque este es un tema que es espinoso, que a veces hasta duele un poco a las familias de tratar. ¿Hasta qué hora vamos, pastor, con esto? Tenemos 10:10. Hasta las 11. Déjeme revisar bien, porque estaba que con el perdón y la disculpa de todos mis hermanos. Aquí tenemos cuarto de hora de refrigerio, pero el refrigerio lo hacemos mientras estamos. ¿Qué es el refrigerio, hermana Amanda? Manzana, vamos a seguir haciendo como ayer. Sí, va a ser así. Vamos a perder el tiempo. Entonces, vamos hasta Los 11. a las 12:45. Pero con esta conferencia. Con esta conferencia estamos terminando a las 10:40, a las 10:45. Perfecto. Chéveres. Tenemos. Con esta conferencia hasta. Sí, unos 5 minutitos antes, es decir, a las 10:55, ya, para los 5 minutos masticar la manzana. Muy bien. Y se recuerdan del pecado de Adán. Que a propósito, lo que comieron esos prójimos no era manzana, era toda. Ni la ballena que se comió a Jonás era ballena, no era ballena, era vacía. En realidad, el hebreo no dice que era ballena. Hay un montón de cosas ahí. Otra conferencia. Es otra charla. Bueno, hablemos del sometimiento, ¿ya? Hay una pregunta que ellos me hicieron, no la he dejado, así que como 20 personas me han preguntado lo mismo. Entonces, antes de contestar 20 respuestas, yo les dije que hoy voy a dar la respuesta para todos. Entonces, no me he olvidado. Terminamos esto y podemos tratar, ¿ya? Es sobre el beso a los hijos chiquitos, ¿sí? O a los grandes, quién sabe. Hablemos del sometimiento, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada, hermanos, cuando hablamos del sometimiento bíblico, debemos tener cuidado de marcar distancia con 3 fenómenos con los cuales la doctrina del sometimiento bíblico no tiene nada que ver. ¿Me estoy explicando? Ok. El primero, no tiene que ver con machismo, que de hecho la palabra ya es burda, agresiva, tentatoria. Aquí no hay machos. Machos son los burros, los perros, los caballos, los animales, pues. Los hombres somos varones, no machos. Estamos varones, bien varoncitos, eso sí, pero no machos. Esa es una estupidez que se ha generado especialmente en la cultura latinoamericana. Y yo debo decir con muchísimo respeto, pero con mucha franqueza también, y espero que usted tenga misericordia de lo que va a escuchar, pero las mujeres son mayormente culpables de esto, según la experiencia pastoral nuestra. ¿Quién le enseña a ser macho al hijo? Vamos. Se casa el querubín, ¿no? Hijito, no te dejarás de esa. Ya le vi los ojos, ya le vi. Hombre, desgraciada. Ya le vi. Valiente. Vos tienes que estar aquí. Cuando vayas, dale. Tú eres el hombre de la casa. Vos llevas los pantalones, ¿no? Pues mi hijito, etc. Tu papá sí fue mi papá. ¿Quién le enseña? ¿Quién le educa? ¿Quién le instruye? Seamos honestos. La mamá. Es la mamá. Dije en la mayoría de los casos. Puede ser que haya excepciones y lo agradezco. Yo soy una excepción. Mi mamá me enseñó a ser hombre, varón, no macho. Pero en la mayoría de los casos,
las mujeres son las que educan, instruyen a los hijos a ser machos. Casos que nosotros hemos visto. Aún en la iglesia, sí, pastor, pero es que hay que enseñarle que no se deje, que no sea tonto, porque ahora las mujeres son así, los verdad, les pierde la boca, hacen reverbero. Y ahí hay que enseñarle, dice, porque es que mi hijito no es tan despierto. Y yo le vi los ojos y esto, pero es una arpilla con la que se casaron. Mentira, es una guambra humilde descendida, está medio chucha. Pero ya dicen que es lo que es. Entonces, no tiene nada que ver con machismo. Segundo, tampoco tiene que ver con otro fenómeno que dolorosamente está metiéndose en nuestras iglesias y se llama feminismo. Y con todo el respeto, pero hay iglesias que tienen pastoras, y eso no es bíblico. Lea mi libro de Identidad Bautista y estoy explicando bien clarito, teológicamente, exegéticamente, por qué no hay pastoras. Eso no le cuadra a mucha gente ahora, porque hay pastoras. A mí me pudre eso, porque ustedes van a ver el modelo. Eso viene de la Biblia. ¿Cómo se llama el libro? Si no le gusta, hacia una identidad bautista, este rojito. Otra vez, más despacio. Hacia una identidad bautista, este libro. Les recomiendo este libro. A $8. A 8. Al final, yo hablo de la teología, mi esposa habla de la... Bueno, pero ahí al final hay un capítulo que dice el pastorado de la mujer. Léalo. Ok. Entonces, hay esta corriente que se llama el feminismo, que lo que básicamente dice es que usa mal textos bíblicos y dice que ya no hay hombre ni mujer. En este libro yo estoy explicando todos los textos bíblicos que ellos mal utilizan, los estamos explicando exegéticamente, es decir, lo que realmente la Biblia dice. Porque, escúcheme hermano, a usted no le debe interesar ni importar lo que yo creo que la Biblia dice. A usted le debe interesar lo que la Biblia realmente dice. ¡Punto! Y yo le he dicho eso a uno de mis hermanos en la iglesia. Cuando alguien venga a predicar, exígele que te predique lo que la Biblia dice, no lo que cree que la Biblia dice. No sé si entiende el punto de la diferencia. Okay. Entonces, feminismo. Y ahora las mujeres mandan, las mujeres somos inteligentes, las mujeres podemos hacer todo. Bueno, no pueden hacer guaguas sin nosotros. ¿Cómo es que pueden hacer todo? Hagan guaguas sin nosotros, a ver si pueden, ¿no? ¿Pueden hacer todo? Háganlo. Esa es una bobería. Entonces, feminismo. Y uno de los brotes de este feminismo es esto de tener pastoras y obispas. No les he contado el chiste del obispo, ¿no? Un día, para que se relajen, unos están atornillados al asiento hablando de esto. Pero un día llegó a mi casa un hermano de la iglesia de Candelaria. Nosotros hemos ayudado mucho a Candelaria por años, unos 8, 10 años. Se llama José Cajamarca este hermano, es quichua, casi no habla español, ¿no? Y llegó a las 5 de la mañana, creo, porque ellos no tienen un horario, ¿no? Ya va a amanecer, entonces ya hay que ir a visitar al pastor. Entonces llegó con un saco de choclos, porque nunca vienen, tampoco aquí vengo con una mano adelante y la otra atrás, vienen con alguna cosita. Entonces, con un saco todo de choclos, y claro, él venía por una cosería, él tiene una esposa que no es creyente, y al pobre hasta le pega. Y un chiquito así, pobrecito, le debe dar como a cuchimorro, ¿no? Entonces siempre llora conmigo, mi esposa no es cristiana, bueno, es católica, hermano, pero no le quiere al pobre, le pega y no quiere ir a la iglesia y todo. Entonces él venía para consejería, así que hablamos, se sentó a la mesa, hermano José, comimos una comidita, un desayuno, hablamos, la consejería, todo lo bla, tratando de hacerme entender. Entonces al final se quedó bien callado y me dice, así de silencio, vos no eres pastor. No, vos no eres pastor, vos eres obispo. Sí, obispo eres vos. Y yo dije, Dios mío santo, esta es una revelación. Yo creía que era, y ni pastor soy, porque ese título me queda grande. Pastor, obispo, ya me subieron de categoría. Y él lo dijo con tanto aplomo, con tanta reverencia, que francamente me asustó.
Después vino mi esposa y dice, hola, mijito, que no. ¿Qué mijito ni que 8 cuartos? Un ratito. Soy obispo. Me queda viendo raro. Mi esposa sabe que yo soy chistoso. Así como soy aquí, soy en la casa. Yo soy bien transparente, en todo lado. Entonces, ¿qué te pasa a vos? Digo, sí, hermanito José me acaba de dar, ¿cómo se llama? La ordenación. Pero no te preocupes, querido. Si yo soy el obispo, vos eres la avispa. ¿Qué? Ahí sí ya le gustó. Entonces ahora hay obispos y avispas, ¿no? Y unas bien avispadas que andan destruyendo hasta hogares, destruyendo iglesias, destruyendo ministerios. Y tenga cuidado, le voy a dar un nombre. Esta es señora Joyce Meyer. Tenga cuidado con ella. Si la ve, no la vea más. Ya no la veo. Ella es una de este grupo de feminismo, metido en la iglesia. ¿Ah? Entonces, y otro es el liberalismo, ¿no? El liberalismo significa ni machismo ni feminismo, aquí manda el que más avispado sea, punto. Liberalismo significa no reglas, no principios, no valores. Me importa maridos que les importa un cuerno si su marido o mujer los engaña. Es más, invitan a otro para hacer el famoso eso y todo lo demás. Eso es liberalismo. Entonces, el sometimiento bíblico no tiene que ver con machismo, feminismo ni liberalismo. No tiene que ver con eso. ¿Qué no es sometimiento? Muy rápidamente, sometimiento no es autoritarismo. Ajá, anoche aprendieron los conceptos. Vamos a ver. Una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser vamos. Autoritativo. ¿Cuál es la diferencia? Les suplico, hermanos, denme sus neuronas ahorita. Préstemelas por un rato. El autoritario, a ver, mejor si se lo pongo acá. El autoritario hagamos una cosa, una esquemita. Tenemos aquí, el concepto es autoridad, ¿verdad? Autoridad. Ok, ahora, hermanos, ¿pueden chequear aquí el pizarra un ratito más? Miren, el autoritario, el concepto en juego es autoridad, ¿verdad? Ya, ese no es el problema. Esta es la exousia que la Biblia te pide tener a vos y que Cristo nos la delegó, porque Cristo dijo, toda exousia me es dada a mí en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Es decir, la autoridad que yo tengo es autoridad que Cristo me dio. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, el problema no es la autoridad. El autoritario hace de la autoridad un fin en sí mismo y un fin para lastimar, un fin para agredir, para ignominiar, para subestimar. ¿Me entiende? Para someter al otro a la fuerza. Eso es autoritario. ¿Estamos? Hace de la autoridad un fin para someter a los demás a la fuerza. Pero el autoritativo usa la autoridad solamente como un medio, como un recurso para bendecir al otro. ¿Entendió la diferencia? Vamos, si no entienden esto, hermanos, no tienen ni manzana. Me tiene que decir que entendió esto, pero sí o sí. Sí. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre autoritario y autoritativo? Que el autoritario usa la autoridad como un fin, es decir, lo que le importa más es la autoridad, y la autoridad para someter al otro. Es que me obedeces. Uy, Dios mío, me pasan sargentos, ¿no? Es que yo mando aquí en la casa. Te callas. ¿Quién te ha dado a vos el derecho? No. Ni Hitler, creo que era. Y a veces algunas esposas o esposos hay que saludarles como al Hitler o al Ave César, ¿no? Ave César. Ave Chucho. Ave César. Autoritario. Autoridad como fin y como un instrumento para someter a la fuerza. Por Dios, no lo hagan, hermanos. No lo hagan. Dios no lo hace.
El autoritativo, en cambio, utiliza la misma autoridad, pero el problema no es la autoridad, pero la utiliza como un medio, como un recurso, como una herramienta, un instrumento nada más. ¿Pero para qué? Para bendecir al otro. Ese es el modelo de Dios. Ya lo vimos anoche expliqué eso. ¿De acuerdo? Estamos en la línea, hermanos. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Este es algo que pocos cristianos saben sobre el manejo de la autoridad. Entonces, autoritarismo, no, señor. Eso no es sometimiento. ¿Qué más? Prepotencia. Claro, el hombre es hasta por cuerpo, ¿no? Aunque algunos ya, ahora me parece que la genética está cambiando. Vos ves dos personas caminando en la calle y tienes que hacer un examen casi químico y etéreo para ver quién es el hombre y quién es la mujer. Porque el que parece hombre camina como mujer y la mujer camina como hombre. Hay una disfunción terrible. ¿O no? A mí me han pasado unos chascos, pero interesantes. Entonces, prepotencia. Entonces, hasta por el biotipo se dice el hombre es más fuerte, corpulento y todo, y quiere someter a la mujer en una manera inadecuada. No tiene que ver con potencia ni prepotencia. Discriminación. Yo soy más, tú eres menos. Yo soy el hombre, tú eres la mujer. No, señor. Somos iguales, dignos, delante de Dios. ¿Cuál es el punto del sometimiento? No es que Dios nos puso arriba y a la mujer abajo. Es que Dios nos dio roles diferentes. Esa es la clave del sometimiento, como lo vamos a ver. Abandono, tampoco. Autonomismo. Autonomía, sí. Autonomismo, no. Yo vivo mi vida, tú vives la tuya. Eso es autonomismo. Autonomía, yo soy responsable de mis actos, de mis decisiones. Y trato de tomar mis decisiones y celebrar mis emociones, etcétera, en la gracia y santidad del Señor. Despotismo, ser déspota en el trato. Despotes. Interesante. ¿Saben que la palabra, esa es una palabra que viene del griego? En el griego, cuando se habla de jefe, es déspotes. Es decir, un jefe es un déspota, según el griego. Pero claro, esa palabra pasó al español con una carga negativa, ¿no? Entonces, un déspota, ahora no le diríamos eso a un jefe, no, usted es un déspota, aunque en griego eso es jefe. Pero el otro nos mandaría a la casa si le dice usted que es un déspota, porque tiene una carga conceptual diferente. Pero déspota es alguien que utiliza su autoridad para tratar de una forma grosera, burda, alienante a la otra persona, ¿entiende? No es despotismo. Por supuesto, esclavitud, tampoco despersonalización. Yo soy aquí el que piensa. Pues como eres mujer nomás, tienes que obedecer. Como eres mujer nomás. En nombre del sometimiento, hermanos, ¿cuántas mujeres, cuántas vidas, cuántas niñas han sido destruidas? Eso no tiene que seguir pasando en nuestros hogares. Por favor, varones. Les dije que las mujeres van a salir saltando en chulla papa de esta conferencia. Y los varones van a salir, tendrán misericordia de los varones. Ok, ¿qué sí es el sometimiento? Veamos, rapidito. Sometimiento es una palabra, por supuesto, está en la Biblia en español, pero en griego es upotaseste. Se puede traducir como sean sujetas. Upotaseste significa ponerse debajo de la sombra del otro. Eso significa someterse. Interesante. Entonces, a ver si me atienden un ratito, hermanos. Por favor, si me puede mirar un ratito. Yo sé que no va a soñar conmigo porque no soy tan guapo como cree. Pero mírenme un ratito ahorita. Por favor, de verdad, le pido. Upotaseste en griego no tiene el sentido de poner algo debajo de mi pie. ¿Lo entendió? No, ese no es el sentido. Porque lo aplasto, porque lo destruyo, lo humillo, lo ignominio. Ese no es el sentido. Upotaseste en griego significa poner algo debajo de mi sombra para protegerlo. Entonces, ¿cuál es el key, la clave del sometimiento? Poner la mujer debajo del pie para aplastarla. No serpiente, pastor, para que aprenda. No. Es poner a la mujer debajo de mi sombra para eso. ¿Por qué Dios te manda, mujer, a someterte? ¿Sabes por qué? Porque necesitas
ser protegida por el hombre, y a ti, hombre, Dios, no te agasajes tanto del mandamiento. Entiende que si la Biblia dice a la mujer sométase al marido, significa responsabilidad. Por eso dije, el sometimiento tiene que ver más con el hombre que con la mujer. ¿Por qué? Porque es el hombre que tiene que cuidar, proteger, guardar como un tesoro lindo a su mujer, a su esposa. ¿Lo entendió ahora? Qué linda es la Biblia, pero cuando se la entiende. ¿Comprendieron, hermanos? Insisto, someter no es poner algo. Disculpe la metáfora, pero esta es la esposa, ¿ya? Pero no es ponerla en el piso bajo el pie para maltratarla. Y yo soy el cabechucho, ¿no? El Adolfo Hitler de la casa. Y esa es la esclava. Mi compañera sexual, mi esclava sexual, la gerente de la casa, lo que usted quiera. Para maltratar. No, señor. La palabra en griego significa poner a esa persona bajo su sombra para cuidarla, para protegerla. ¿Lo entendió? Sí. ¿Les gusta ahora el sometimiento, mujeres? Sí. ¿Mujeres? ¿Les gusta el sometimiento? Sí. Ah, está bueno, ¿no? Está bueno. Varones, ¿ya se les bajó los humos? ¿Ya entienden que es para proteger, no para mostrar cuán macho eres? ¿De acuerdo? Solamente aquí podemos terminar la charla y listo. Pero aún hay más. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Algo que me ha intrigado un poco es ¿por qué y en qué tiempo más o menos se dio esto de que en tiempos bíblicos mismo se dio tan poco valor a la mujer? Hasta ahora vemos en el Medio Oriente que la mujer no vale prácticamente nada. ¿Por qué se dio esa situación? Uy, eso hay que necesitaría mucho tiempo para explicar. Pero eso viene desde el Edén, amigo. Eso viene desde el paraíso, del conflicto de Adán y Eva, desde allá. ¿Tú preguntas desde cuándo? Pues desde allá. Y la cultura judía generó esta animadversión contra la mujer. Uy, Dios mío, si yo les contara lo que la cultura judía, cómo la cultura judía era contemplada a la mujer. La mujer tenía paresma, la mujer era maldita, ¿saben eso? Cuando en un hogar judío nació un hombre hacían fiesta, cuando nació una mujer hacían luto. En la cultura greco-romana, mientras la mujer estaba pariendo un bebé en una sala, el griego, el romano estaba sentado en otra sala. Y como no había sonograma, no sabían si era hombre o mujer hasta que pariera, ¿verdad? Entonces venía la comadrona y ponía, si salía mujer, cogía la guagua y la ponía en el piso del griego o del romano. Y si él se agachaba para recogerla, significaba que la aceptaba. Pero si no se agachaba para recogerla, la comadrona cogía la guagua y la ponía en el portal de la casa para que cualquiera se lo lleve, o la botaban en el basural viva para que los perros se la coman. Así de simple. Entonces, ¿desde cuándo viene eso? Desde el Edén. La mujer era maldita por ser mujer. Por eso los fariseos ortodoxos hasta el día de hoy tienen una oración odiosa. Y dicen, la repito por didáctica, ¿no? Dios, te doy gracias porque no me has hecho publicano, no me has hecho gentil y no me has hecho mujer. Alabado sea, Señor. ¿Te gusta? Entonces, cuando nació una mujer, hacía luto. Cuando la mujer se casaba, y no es que se casaba, la casaban. La mujer no tenía derecho a escoger marido. No es como ahora, a uno lo ven guapo, inteligente, bonito, tocando el piano y le dicen, vos vas a ser mi marido. Y esa es la voluntad de Dios. Y uno dice, bueno, si es la voluntad de Dios, ¿qué puedo yo decir contra la voluntad de Dios? Entonces uno va derecho al matadero, ¿no? No es como ahora. ¿Cierto, pastor Manuel? Así nos hicieron, si no felices seríamos. Pero la mujer no se casaba, ella no tenía chance de escoger marido. El marido la compraba, ni siquiera es que tirándose piedritas en la quebrada y se enamoraba. ¡Naranjas! Me gusta esa, ¿cuánto cuesta? Tanto. Pum, aquí está. Y el papá le daba la dote a la muchacha. La dote no era del otro lado, la dote era del papá a la muchacha. ¿Por qué? Porque el papá de la muchacha sabía que esto puede tronar, se separan
hija y para que viva el resto, tenga algo de qué comer, de qué alimentarse, el papá le daba la dote a la hija, que era en animales, en joyas, en terrenos o en dinero. Así que la dote no era del suegro, la dote era del papá. Y ya entiendes por qué. Y cuando esa muchacha se casaba o la casaban y se quedaba viuda, maldita por segunda vez. Porque por tu culpa Dios te quitó el marido. Vos, mujer pecadora, maldita. Y si tenía un hijo y el hijo se moría, maldita por perder al hijo. Esa era la situación de la mujer. Cuando Cristo viene, por eso me encanta el Evangelio, por Dios, por eso lean el Evangelio. Aunque sea el Evangelio de Marcos, que es chiquito. En un año sí han de lograr. Pero lean la Biblia. A mí me desespera cuando cristianos no leen la palabra de Dios. Y tienen ahí la fuente y andan muriéndose de sed, como dice la canción, ¿no? Pero en el Evangelio, Cristo resarció la dignidad de la mujer. Lean mi libro que está por salir. Cuando yo explico el pasaje de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, que ni siquiera es de Juan, ese pasaje es de Lucas, está mal puesto en el texto de Juan. Tal vez no debí decirles eso. Pero es palabra de Dios. Y cuando llegan con esa mujer semidesnuda, o tal vez desnuda, con sus pelitos al aire, sucia, arrastrada, y la tiran como basura a los pies de Jesús, ¿no? ¿Sí sabe el pasaje de Jesús? Y Jesús hace lo que hace. Resarció a la mujer. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Tiene que matarse, según la ley de Moisés. Muy bien. ¿Qué decía la ley de Moisés? Que los testigos que vieron el adulterio eran los primeros en lanzar la piedra. Por eso Jesús les dice: el que esté sin pecado, lance la primera piedra. La primera piedra. La primera piedra. Ahí está la clave. ¿Quiénes debían lanzar la primera piedra? Los testigos. Desgraciados. Porque si ellos vieron a esta muchacha en sexo con un hombre, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? Infelices, es lo que les está diciendo Jesús. Hipócritas. Lancen la primera piedra. ¿Cuándo deben lanzar la primera piedra? Los testigos. ¿Dónde están los testigos? Sinvergüenzas, hipócritas. ¿Dónde está el hombre con la cual ésta estaba teniendo sexo? ¿Entiende el pasaje ahora? Y luego usted sabe lo que pasa, ¿no? Claro, algo de conciencia tenían estos infelices. Y tirando la piedra allí se fueron desde el más viejo hasta el más joven, dicen los cielos. Y al final se quedan solamente esta mujer y Jesús. Y Jesús escribe en el piso. ¿Qué escribió? No te digo, lee mi libro. Entonces, ahí lo sacan. Entonces, le dice mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Cuáles eran los que la acusaban? ¿Toda la muchedumbre? No, Señor. Eran 2 o 3 infelices que fungían de... No están conmigo, que fungían de testigos. Y esos testigos eliminaron su testimonio. ¿Por qué? Porque dejaron escapar a Luchos. Ándate, Lucho, corre, ve. A estas 11 la vamos a llevar. Pero vos, escápate pronto. Liberaron al fulano y solo llevaron a la felina. ¿Entendió el tema? Eso hace Jesús, hermano. Eso hace Jesús. Por eso, las mujeres, ustedes mujeres, deberían leer el Evangelio con más detenimiento. Ustedes. Porque ustedes no saben cómo el Evangelio les devolvió a ustedes la dignidad, y la dignidad que no deben perder jamás. Y yo les digo, y escúchenme bien lo que les voy a decir: si ustedes tienen que llegar al punto del divorcio por mantener y defender su dignidad, divórciate. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. Pablo dice: si una hermana está casada, un hermano o hermana en Cristo está casado con un no creyente, y el no creyente no consiente en vivir con él o ella, dice Pablo, sepárese. Y en la palabra en griego, sepárese, en este español, dice divórciese. Y Pablo da la razón, dice: porque a paz nos llamó Dios, no a estar sujetos en semejante yugo de esclavitud. Palabra de Dios. Si quieres te la leo, yo me la sé de memoria. Dignidad, mujeres. ¿Entendieron, mujeres? Dignidad. Eso es lo que Jesús logró, amigo. No me hagan hablar más, hermanos, que ya me cae el tiempo.
estoy podrido de las iras por tanta ignominia que veo yo en la consejería con las damas de las iglesias, hermanos. Hombres que tratan mal como basura, como esclavas a sus mujeres. Así que el tema del sometimiento, como le dije, no tiene que ver tanto con la mujer, tiene que ver con el malanzón del marido. Que tiene que entender y espere ver lo que va a venir. Si es que el tiempo nos da, bueno, el tiempo se fue. Pastor. Sí, es evidente la razón por la que en Medio Oriente, como la maltratan a la mujer. Porque a ellos les falta el Evangelio de Cristo, porque ellos no tienen la Biblia completa. Están bajo todavía la ley de Moisés. Y vemos la atrocidad de trato a las mujeres. Qué diferente es el Evangelio de Cristo que lo tenemos nosotros. Pastor, perdón, pero relacionando a lo mismo, realmente, como usted dice, hoy en los hogares cristianos son maltratadas psicológicamente y muchas veces las esposas por vergüenza no hablan, y eso también es un pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? Soy esposa del pastor, soy esposa del líder, soy esposa del... las cosas que se ha puesto de nombres, ¿no? De mujer, de tantas cosas. Entonces, y yo creo que más es por el qué dirán, pero realmente no se dan cuenta las hermanas que están haciendo daño, como usted ya lo explicó, a sí mismas. Hermanos, si quiere, de verdad, se lo digo de verdad, invítenme otro ratito a hablar sobre violencia intrafamiliar y con ustedes mismos. Sería chévere que hagan un post-congreso o algo así. Una nochecita ahí en la iglesia. Y me gustaría hablar sobre violencia intrafamiliar. Me gustaría hablar. Que a veces pensamos que esto deben oír los paganos, los de allá, los que no tienen a Cristo. Hermano, pregúntele a mí, pregúntele al pastor Manuel. Esto pasa en las iglesias. Acerca de que se dio esto de la liberación femenina, y hay algunas iglesias como cristianas que en ministerios de mujeres se da eso, ¿no? Que o sea, son independientes, ya sea por el ministerio o por su género. Entonces, ¿en qué se va el sometimiento a la mujer de acuerdo a la Biblia? Ya no hay sometimiento, en la liberación femenina ya no se someten ni a ellas mismas. Bueno, permítame seguir, hermano, por el tiempo. La implicación directa en Colosenses es que el sometimiento de la esposa a su esposo es parte de su obediencia al mismo Señor Jesús. Por ello afirma el apóstol Pablo como al Señor, que la mujer debe someterse al marido como al Señor. Entonces, sométete al Señor. ¿A cuál Señor? No al Señor Curios, a doctor Hitler, ¿no? Al Señor Jesucristo. ¿Y cómo te trata el Señor Jesús? ¿Cómo te trata el Señor Jesús? El buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las tengo en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. ¿Cómo te cuida el buen pastor? Qué lindo es el buen pastor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo al Señor? Entonces el marido también tiene que ser como Jesús, un buen pastor. ¿Entiendes? Tierno, amable, digno. Vamos a hablar de eso un poquito. Sin embargo, es un mandato específico además para la esposa, porque Dios diseñó al hombre como cabeza del hogar. El modelo de sometimiento es como la iglesia se somete a Cristo, no es a cualquier manera. Será en la medida en que el esposo también se somete a Cristo porque Él es su cabeza. Le voy a explicar eso con un dibujito más luego. Es un acto voluntario y gratificante, es decir, tiene que hacerlo voluntariamente y con buena actitud, con predisposición, con gusto, con ganas. Y sabe que eso sí es posible. Y le voy a decir cómo, más luego. Y tiene su parangón en el esposo, en el mandato de amar. Mientras el esposo ama a la mujer como Cristo a la iglesia, la esposa entonces se somete al marido. Ahora, ¿qué esposa en sus cabales no se sometería a un marido que la ama como Cristo amó a la iglesia? Cuéntenme. Vamos, mujeres, díganme. Debería estar loca como una cabra para no someterse al marido, a un marido que la ama como Cristo amó a la iglesia. No sé si entendieron lo que dije.
tomaron ustedes la noche? O tan buena fue la noche, pero están con piloto automático. Déjense de cosas, hermano. Yo también soy ser humano y aquí estoy, y más que ustedes, funcionando mi cerebro, haciendo revoluciones por mí. Entonces, ¿entendió lo que dije? Sí. Voy de nuevo. ¿Qué mujer en sus cabales no se sometería a su marido que la ama como a Cristo a la iglesia? Cuéntame. Ninguna, ¿verdad? Ninguna tendría problema con no someterse. Lo haría con amor. Qué lindo someterme a este hombre, porque sé que nunca me haría daño, que nunca me diría algo malo, que nunca haría algo malo contra mí, que está para protegerme, está listo a dar su vida por mí. Yo me someto al papucho ese, ¿no es cierto? Al gordito ese, o al flaquito ese. Ok, vamos, terminando un poquito. La pirámide bíblica del sometimiento. Les pido toda su atención acá. Miren, hermanos, vamos a hacer una pequeña exégesis, se dice, de la palabra de Dios. Un solo versículo. ¿Cuál versículo? Este que está aquí, que nos encanta mucho. 1 Corintios 11:3. Lo podemos leer juntos en la pantalla, con las pocas fuerzas que nos quedan. ¿Listos? 2, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Van a pensar que es un versículo del Papa Francisco, este es de la Biblia. Vamos, otra recita, este fue ensayo. Ahora tienen que escuchar en el Panamericano. Ya, 2, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. No sabía, ustedes ven con redoble también. Redoblante. Ok. Hermanos, regálenme 7, casi 10 minutos para terminar. ¿Ya? Mire, le suplico, no le pido, le suplico, atienda, entienda, aprenda eso. Palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, y escribiéndole a una de las iglesias, sino a la iglesia más perversa, más carnal, más mundana, lo que tú quieras, pecaminosa del Nuevo Testamento, les dice eso. Además, donde había liberación, liberalismo femenino, por todas las alturas. Porque aquí había un culto tiene una palabrita esa que se me fue. No es esterilidad. Fertilidad. El culto a la fertilidad sexual. Donde habían sacerdotisas, habían como 2500 sacerdotisas. Bonitas, lindas guapas, y salían con panderos bailando por Corinto, invitando allí y para atrás y para adelante y como sea, y bailando con panderos y mediafuchas, ¿no? Vengan al culto de la fertilidad de Afrodita, se llamaban Diana los romanos, y claro, iban a hacer el culto, ¿no? ¿A qué me vas a llevar culpa de Yo quiero una cola. Iban allá como borregos al matadero. ¿Y a qué iban? A tener sexo. Orgías sexuales. Lo que quieras. Una película 3X de ahora le queda corto a lo que hacían en ese tiempo. ¿Y quiénes estaban al frente del culto? La liberación femenina. Sacerdotisas. Por eso es que la Biblia habla muy claro sobre el orden jerárquico que aquí vamos a ver sobre esto. ¿Ya? Ok, volvamos acá. Y dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, esto es como Pablo dijera, a ver, esto ya lo sabían, pero vamos de nuevo. Quiero recordarles, se han olvidado, carambas. Este es el orden, es lo que dice Pablo. ¿Entienden? Quiero que sepáis. Y usted necesita saber también, 2000 años después. ¿Y qué debemos saber? Aquí viene la clave, hermanos, del sometimiento.
Solo este versículo te enseña lo que yo diría toda la teología del sometimiento. Si usted me regala su atención, usted lo va a aprender. Dice, quiero que sepáis, 2 puntos, que Cristo es la cabeza de todo hombre. Ojo, ¿con quién empieza? No, ¿con quién empieza? Con Cristo. Enfoca tu vida en Cristo. Mientras tú tengas a Cristo como la piedra angular, como dijera el propio Cristo y el apóstol Pedro después, tú tienes el resto suavecito. Pero cuando tú descuidas tu enfoque de Cristo, estás perdido. Ya perdiste el partido, ¿cómo suelen decir? Desde el camerino. En el camerino te golearon. Si saliera a la cancha ya te golearon. Ni salgas a la cancha a pasar vergüenzas. Así que guarda las canillas nomás ahí. Cristo es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Ya le voy a explicar por qué subrayé la palabra cabeza. Y luego dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Es interesante el orden en que Pablo lo menciona. Ahora, hermanos, déjenme explicar y hacer rapidito la exégesis aquí. Exégesis significa estudiar el texto bíblico en el idioma original y en el contexto original. Eso es exégesis en términos simples. Ahora, esto es español, esto es griego. La palabra, ¿cuál palabra se repite en el versículo? Ahí está el ciego para saber. Cabeza. ¿Cuántas veces? 3 veces. Esta palabra, cabeza, en el griego es kefale. Claro, esto está escrito en español, pero es griego. En griego se dice kefale. ¿De dónde viene una palabra? Es un término médico. Yo no sé si hay un médico acá o enfermera, paramédico, alguien que trabaja en el mundo de la medicina. Pero kefale es un término clínico, anatómico, fisiológico, de hecho neurofisiológico. Ya vas a entender por qué. En la medicina hoy, cuando tú tienes muchos dolores de cabeza y vas al médico a decirle que me duele la cabeza, etc., el médico tiene una hojita que se llama la anamnesis y anota en la anamnesis: el paciente tiene cefaleas. Cefalea viene de kefale. ¿Qué es cefalea? Inflamación de la kefale, de la cabeza. Dolor de cabeza, clínicamente cefalea. ¿De dónde viene? De kefale. La palabra es una palabra clínica, médica, que usaban los médicos. Usted va a decir, ¿y eso qué tiene importancia? Allí está la clave. En griego tenemos otras palabras para decir cabeza. Pablo pudo usar otra de las palabras para decir cabeza. La pregunta es, ¿por qué Pablo usó esta palabra en griego para cabeza y no las demás? Simple. Porque de lo que Pablo está hablando es de una analogía del funcionamiento de la autoridad en la familia, cómo funciona el cuerpo humano. ¿Dónde está el centro neurofisiológico de tu cuerpo? En otras palabras, ¿dónde está el centro de mando en tu cuerpo? Si la mano se levanta, la boca habla, la pierna se levanta, etc., ¿cuál es el neuromotor que ordena los movimientos, la actividad, pensamientos, sentimientos, acciones, actitudes, movimientos, etcétera, etcétera, del cuerpo? ¿Cuál? No sé si ya entendió. Ahora, aquí va la clave. Con ese entendimiento clínico de la palabra kefale, vuelve a leer el versículo. Entonces dice, quiero que sepáis que Cristo es el neuromotor de todo hombre. Es decir, el centro de mando de todo hombre. ¿Quién da las órdenes a todo hombre? Cristo. ¿Ya lo entiende? Ok. Y luego dice, y el hombre es el neuromotor de la mujer. ¿Quién da las órdenes en el hogar? El hombre. Ahora, para